Donald Trump, el presidente estadounidense que durante meses prometió endurecer su postura contra México y que fue presentado por muchos como la mayor amenaza para el futuro económico del país, acaba de protagonizar un movimiento que tiene a todos hablando. Porque mientras algunos aseguraban que el T-MEC estaba prácticamente condenado y que Claudia Sheinbaum enfrentaba uno de los mayores desafíos de su administración, algo inesperado comenzó a suceder. Las amenazas seguían apareciendo. Los discursos continuaban, pero las acciones empezaron a contar una historia completamente diferente. Y lo más llamativo es que detrás de todo esto parece existir una batalla política mucho más grande de lo que la mayoría imagina. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué tantas predicciones apocalípticas no se están cumpliendo? ¿Y qué revela todo esto sobre la relación entre México y Estados Unidos? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y entenderás el verdadero juego político que se está desarrollando detrás de esta historia. Durante los últimos meses, una parte importante de la conversación pública giró alrededor de una sola pregunta. ¿Puede Donald Trump poner en riesgo el futuro económico de México? La pregunta parecía lógica. Después de todo, Trump construyó buena parte de su carrera política utilizando un discurso duro contra los acuerdos comerciales internacionales. Lo hizo durante su primera presidencia, lo hizo durante la campaña y volvió a hacerlo después de regresar al centro del escenario político estadounidense. Cada vez que hablaba de comercio internacional, millones de personas prestaban atención. Cada vez que mencionaba aranceles, los mercados reaccionaban. Cada vez que señalaba a algún país como responsable de problemas económicos internos, se generaban titulares en todo el mundo. México no fue la excepción. De hecho, para muchos analistas, México aparecía como uno de los principales objetivos de futuras presiones comerciales. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Porque mientras el discurso político avanzaba en una dirección, la realidad económica parecía avanzar en otra completamente distinta. Y cuando eso ocurre, cuando las palabras y los hechos dejan de coincidir, es cuando aparecen las preguntas más importantes. Preguntas que rara vez reciben respuestas sencillas. Preguntas que obligan a mirar más allá de los titulares. Preguntas que nos obligan a entender quién gana y quién pierde con cada narrativa. Porque una cosa es lo que se dice públicamente, y otra muy distinta es lo que realmente está ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Fíjate en esto. Durante meses escuchamos advertencias sobre posibles aranceles. Escuchamos predicciones sobre fábricas abandonando territorio mexicano. Escuchamos análisis que hablaban de una supuesta fuga masiva de inversiones. Escuchamos incluso voces que aseguraban que el Tratado Comercial de Norteamérica podría llegar a desaparecer. Pero mientras esas advertencias se repetían una y otra vez, algo curioso estaba ocurriendo. Las inversiones seguían llegando. Las exportaciones continuaban creciendo. Los grandes grupos empresariales seguían tomando decisiones multimillonarias dentro del país, y los indicadores más importantes no reflejaban el escenario catastrófico que muchos pronosticaban. Entonces surge una pregunta inevitable. Si realmente estamos ante una amenaza tan grave, ¿por qué los actores económicos parecen comportarse como si esa amenaza no fuera tan inminente? Esa contradicción es precisamente el corazón de esta historia, y para entenderla hay que retroceder un poco. Porque lo que estamos viendo hoy no comenzó ayer, ni la semana pasada, ni siquiera este año. Es el resultado de una acumulación de eventos políticos, económicos y estratégicos que llevan mucho tiempo desarrollándose. Y lo más sorprendente es que muchas de las señales estuvieron frente a todos nosotros desde el principio. Simplemente pocos quisieron prestarles atención. Porque la política moderna tiene una característica muy particular. Premia el impacto inmediato, premia el escándalo. Premia la confrontación, premia las frases explosivas, pero rara vez recompensa la paciencia necesaria para observar los movimientos silenciosos que terminan definiendo el resultado final. Y precisamente ahí es donde entra el papel de Claudia Sheinbaum. Porque independientemente de las simpatías o críticas que pueda generar su administración, existe una realidad imposible de ignorar. La presidenta heredó un momento especialmente delicado, un momento en el que México debía navegar simultáneamente múltiples frentes de presión. La relación con Estados Unidos, las tensiones comerciales globales, los cambios en las cadenas de suministro, la competencia creciente entre potencias económicas y un entorno internacional que se ha vuelto considerablemente más impredecible. No estamos hablando de un escenario sencillo, estamos hablando de un tablero geopolítico donde cada decisión tiene consecuencias que pueden sentirse durante años.
y donde un error puede costar miles de millones de dólares. Por eso cada declaración importa. Por eso cada reunión importa. Por eso cada movimiento diplomático importa. Porque detrás de cada gesto existe una señal. Y detrás de cada señal existe una intención. La pregunta es, ¿qué intención estamos viendo realmente? Porque mientras algunos interpretan cada declaración de Trump como el anuncio de una ruptura inminente, otros observan exactamente los mismos acontecimientos y llegan a conclusiones completamente diferentes. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque existen dos formas de mirar esta historia. La primera se centra exclusivamente en las palabras. La segunda observa las palabras, pero también analiza los incentivos. Y cuando hablamos de política internacional, los incentivos suelen ser mucho más reveladores que los discursos. Piensa por un momento en esto. Estados Unidos y México no son simplemente dos países vecinos. Tampoco son únicamente socios comerciales. Las economías de ambos países están profundamente conectadas. Miles de empresas operan a ambos lados de la frontera. Millones de empleos dependen de esa relación. Las cadenas de producción están integradas, los flujos comerciales son gigantescos, y deshacer todo eso no es tan simple como pronunciar un discurso en un mitin político. De hecho, muchos especialistas llevan años señalando exactamente el mismo punto. Romper una relación económica de esta magnitud tendría costos enormes para todas las partes involucradas. No solamente para México, también para Estados Unidos, y también para Canadá. Por eso el debate sobre el TEMEC nunca ha sido únicamente un debate comercial. Es una discusión sobre poder, sobre influencia, sobre negociación, sobre quién tiene capacidad de presión y quién tiene margen de maniobra. Y aquí aparece otro elemento que muchas veces pasa desapercibido: la diferencia entre una amenaza política y una decisión institucional. Porque una amenaza puede formularse rápidamente. Una decisión institucional suele requerir procesos mucho más complejos. Procesos legales, procesos legislativos, procesos diplomáticos, procesos económicos. Y precisamente ahí es donde muchos de los escenarios más alarmistas empiezan a enfrentar dificultades, porque la realidad institucional suele ser mucho más lenta y mucho más compleja de lo que sugieren los discursos. Pero eso no significa que el conflicto no exista. Y aquí viene lo importante, porque si algo ha demostrado esta historia es que estamos observando una batalla política que va mucho más allá del comercio. Lo que realmente está en juego es el control de la narrativa. ¿Quién logra convencer a la opinión pública? ¿Quién logra imponer su interpretación de los hechos? ¿Quién logra presentarse como el ganador? ¿Y quién termina pagando el costo político? Porque en política, la percepción puede ser casi tan importante como la realidad. Y cuando ambas se separan demasiado, empiezan los problemas. Problemas para los gobiernos, problemas para los partidos. Problemas para quienes construyeron sus estrategias sobre expectativas que después no se cumplen. Y precisamente ahí es donde comienzan a aparecer las contradicciones que están alimentando este conflicto. Contradicciones que no nacieron ayer. Contradicciones que tienen raíces mucho más profundas. Porque para entender lo que está pasando hoy, primero hay que entender cómo llegamos hasta aquí. Y cuando revisamos los antecedentes, descubrimos una historia mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Pero antes de seguir avanzando, hay algo que tienes que tener presente. Las crisis políticas rara vez aparecen de la nada. Casi siempre dejan señales. Pequeñas señales al principio. Advertencias que parecen insignificantes. Movimientos que pasan desapercibidos. Declaraciones que nadie toma demasiado en serio. Y luego, cuando finalmente explotan, todos se preguntan cómo fue posible que nadie las viera venir. Con el tema del TMEC está ocurriendo exactamente lo contrario. Aquí las advertencias fueron constantes. Los mensajes estuvieron por todas partes. Las amenazas ocuparon titulares durante meses. Y aún así, cuando observamos lo que realmente ha sucedido, encontramos una diferencia enorme entre la expectativa creada y los hechos concretos. Por eso es importante entender quiénes son los actores principales de esta historia. Porque no estamos hablando únicamente de Donald Trump. No estamos hablando únicamente de Claudia Sheinbaum. Tampoco estamos hablando solamente de Marcelo Ebrard. Estamos hablando de grupos empresariales. Estamos hablando de inversionistas. Estamos hablando de gobiernos estatales. Estamos hablando de sectores industriales enteros. Y cada uno de ellos tiene intereses distintos. Intereses que no siempre coinciden. Intereses que a veces chocan entre sí. Intereses que explican gran parte de lo que estamos viendo. Fíjate en algo muy curioso. Cuando se analiza el discurso político, muchas personas tienden a asumir que todos los actores quieren exactamente lo mismo, pero la realidad funciona de manera diferente.
Un político puede ganar popularidad prometiendo medidas agresivas. Un empresario puede perder dinero si esas medidas realmente se aplican. Un gobierno puede beneficiarse electoralmente de una narrativa. Una industria completa puede verse perjudicada por esa misma narrativa. Y ahí es donde comienzan las tensiones. Porque la política se mueve con incentivos políticos, la economía se mueve con incentivos económicos, y no siempre van en la misma dirección. De hecho, muchas veces chocan frontalmente. Por eso algunos analistas comenzaron a plantear una hipótesis interesante. ¿Qué pasa si parte de las amenazas están dirigidas más al terreno político que al económico? ¿Qué pasa si el verdadero objetivo es generar presión sin llegar necesariamente a destruir el sistema existente? Porque si observas la historia reciente, descubrirás algo llamativo. Trump ha utilizado esa estrategia en múltiples ocasiones. Presiona, amenaza, eleva la tensión, genera incertidumbre y después negocia desde una posición de fuerza. No significa que siempre obtenga lo que busca, pero sí significa que la presión se convierte en una herramienta de negociación. Y eso cambia completamente la forma de interpretar los acontecimientos, porque una amenaza deja de verse como un anuncio inevitable y empieza a verse como parte de una estrategia. ¿Significa eso que no existe riesgo? No. Sería ingenuo pensar eso. El riesgo existe, las tensiones existen, los desacuerdos existen, pero existe una diferencia enorme entre una negociación dura y una ruptura total. Y entender esa diferencia es fundamental, porque buena parte del debate público parece haberse movido entre dos extremos. Por un lado están quienes aseguran que nada puede pasar. Por otro lado están quienes anuncian una catástrofe inminente. Y como suele ocurrir en política, la realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Lo interesante es que mientras estas discusiones se desarrollaban, comenzaron a aparecer datos difíciles de ignorar. Empresas que seguían ampliando operaciones, proyectos industriales que continuaban avanzando, exportaciones que mantenían niveles importantes, inversiones anunciadas en distintos sectores. Y eso empezó a generar preguntas incómodas, porque si el escenario fuera tan devastador como algunos pronosticaban, muchas de esas decisiones empresariales simplemente no tendrían sentido. Nadie invierte miles de millones de dólares esperando perderlos. Nadie construye nuevas plantas industriales en un país del que planea salir inmediatamente. Nadie apuesta grandes cantidades de capital sin evaluar cuidadosamente los riesgos. Entonces, ¿por qué seguían llegando inversiones? ¿Por qué seguían ampliándose operaciones? ¿Por qué seguían apareciendo proyectos de largo plazo? La respuesta podría estar en algo que rara vez ocupa los titulares: la diferencia entre la política del momento y la estrategia de largo plazo. Porque mientras las noticias suelen concentrarse en lo que ocurre hoy, las grandes corporaciones suelen tomar decisiones pensando en 10, 15 o incluso 20 años hacia adelante. Y cuando esas empresas analizan México, observan factores que van mucho más allá de cualquier declaración aislada. Observan ubicación geográfica, observan infraestructura, observan cadenas de suministro, observan mano de obra, observan acceso a mercados, observan capacidad logística, observan costos operativos. Y cuando ponen todos esos elementos sobre la mesa, México sigue ocupando una posición extremadamente relevante. Eso no significa que todo sea perfecto. No significa que no existan problemas. No significa que no existan desafíos. Significa simplemente que la realidad es mucho más compleja que un titular. Y precisamente por eso resulta tan interesante observar la forma en que diferentes actores han intentado construir sus narrativas alrededor de este conflicto. Porque mientras algunos hablan de crisis, otros hablan de oportunidad. Mientras algunos anuncian pérdidas, otros anuncian inversiones. Mientras algunos predicen rupturas, otros preparan nuevas negociaciones. Y cuando dos relatos tan distintos compiten por dominar la conversación pública, inevitablemente surge una batalla política. Una batalla por la percepción. Una batalla por la credibilidad. Una batalla por definir qué versión de los hechos será aceptada por la ciudadanía. Ahora bien, aquí aparece otro elemento fundamental: la oposición política. Porque independientemente de las posiciones ideológicas de cada persona, es imposible entender esta historia sin analizar cómo reaccionaron los distintos sectores políticos. Algunos líderes comenzaron a advertir sobre riesgos crecientes. Otros señalaron que el gobierno mexicano estaba siendo demasiado optimista. Algunos insistieron en que las amenazas debían tomarse mucho más en serio. Y otros consideraron que se estaba exagerando deliberadamente el problema. El resultado fue una conversación pública cada vez más polarizada. Cada dato se interpretaba según la posición política de quien lo observaba.
Cada anuncio se convertía en una prueba para una narrativa o para la otra. Cada declaración generaba nuevas discusiones, y mientras eso ocurría, la incertidumbre seguía creciendo. Porque cuando existen dos relatos opuestos, mucha gente termina preguntándose una cosa muy simple. ¿Quién tiene razón? Pero quizás esa pregunta está mal formulada. Quizás la pregunta correcta sea otra. ¿Quién tiene más incentivos para que tú creas determinada versión de la historia? Porque cuando analizas la política desde esa perspectiva, empiezas a descubrir patrones muy interesantes. Patrones que aparecen una y otra vez. Patrones que explican comportamientos aparentemente contradictorios. Patrones que permiten entender por qué ciertos discursos se vuelven tan intensos en determinados momentos. Y precisamente esos patrones nos llevan al siguiente capítulo de esta historia. Porque para comprender lo que está ocurriendo hoy, primero debemos mirar hacia atrás. Debemos revisar cómo se construyó esta relación. Debemos entender por qué el TEMEC se convirtió en una pieza tan importante. Y debemos analizar qué ocurrió en años anteriores para que el conflicto actual adquiriera semejante dimensión. Porque la historia que estamos viendo no comenzó con Sheinbaum, no comenzó con Trump. Y ni siquiera comenzó con el TEMEC, comenzó mucho antes. Y cuando revisamos esos antecedentes, descubrimos algo que cambia completamente la forma de interpretar todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Porque lo que estás a punto de ver demuestra que muchas veces el conflicto visible es solamente la superficie de algo mucho más grande. Para entender el momento actual hay que regresar varios años atrás, mucho antes de las declaraciones recientes, mucho antes de las discusiones sobre aranceles, mucho antes incluso de que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia, porque la relación económica entre México y Estados Unidos no nació ayer. Es el resultado de décadas de integración, décadas durante las cuales ambos países construyeron una dependencia mutua enorme, y esa palabra es importante. Dependencia mutua. Porque normalmente el debate se plantea como si solamente México dependiera de Estados Unidos. Pero la realidad es bastante más compleja. Miles de empresas estadounidenses dependen de proveedores mexicanos. Millones de consumidores estadounidenses compran productos fabricados total o parcialmente en México. Sectores enteros de la economía norteamericana están conectados con cadenas de producción que cruzan la frontera varias veces antes de que un producto llegue al consumidor final. Por eso cada vez que alguien habla de romper completamente la relación comercial, surge una pregunta incómoda. ¿Quién pagaría realmente el costo? Porque una ruptura total no sería un golpe dirigido únicamente hacia México. También generaría consecuencias para industrias estadounidenses. También afectaría empleos. También impactaría precios. También alteraría cadenas logísticas construidas durante décadas. Y aquí es donde aparece uno de los grandes errores de interpretación que suelen cometerse en momentos de tensión política. Confundir el discurso de campaña con la realidad de gobierno. Porque cuando un político está buscando apoyo electoral, los incentivos son unos. Cuando debe administrar consecuencias económicas reales, los incentivos suelen cambiar. No desaparecen. No se transforman mágicamente, pero cambian. Y eso es algo que hemos visto repetirse una y otra vez en distintos países. Las promesas más contundentes suelen enfrentarse a restricciones muy concretas cuando llega el momento de ejecutarlas. Restricciones legales, restricciones económicas, restricciones diplomáticas, restricciones institucionales. Y precisamente por eso muchos especialistas comenzaron a observar con atención lo que estaba ocurriendo detrás de los discursos. Porque mientras las cámaras enfocaban las declaraciones más explosivas, otras conversaciones se desarrollaban lejos de los reflectores. Conversaciones entre funcionarios, conversaciones entre negociadores, conversaciones entre representantes empresariales, conversaciones donde el lenguaje suele ser mucho menos estridente y mucho más pragmático. Y aquí viene algo importante, porque cuando analizamos los grandes acuerdos internacionales, descubrimos que rara vez dependen de una sola persona. Esa es una idea muy popular, pero pocas veces es completamente cierta. Los acuerdos sobreviven porque detrás de ellos existen intereses enormes, intereses económicos, intereses políticos, intereses estratégicos, y cuanto más grandes son esos intereses, más difícil resulta desmontarlos rápidamente. Eso nos lleva directamente al tema del TEMEC, porque durante los últimos años, este acuerdo se convirtió en una pieza central para la economía norteamericana, no solamente para México, también para Estados Unidos, también para Canadá.
Las cadenas de suministro fueron reorganizadas, las inversiones se adaptaron. Las empresas rediseñaron operaciones completas basándose en las reglas del tratado, y eso genera una especie de inercia económica. Una fuerza que empuja hacia la continuidad. Una fuerza que no desaparece simplemente porque alguien pronuncia un discurso duro. Ahora bien, ¿significa eso que el tratado es intocable? No, absolutamente no. Todo acuerdo puede modificarse. Todo acuerdo puede renegociarse. Todo acuerdo puede enfrentar tensiones. Pero existe una diferencia enorme entre modificar algo y destruirlo completamente. Y esa diferencia es precisamente la que muchas veces desaparece del debate público. Porque los extremos generan más atención, generan más clics, generan más titulares, generan más emociones, pero pocas veces explican toda la realidad. Y mientras el debate se polarizaba, comenzó a ocurrir algo interesante. Cada vez más actores económicos empezaron a enviar señales de confianza. No necesariamente porque vieran un futuro perfecto, sino porque evaluaban los riesgos de forma distinta. Porque para ellos la pregunta no era, ¿existe tensión política? La pregunta era, ¿existe un incentivo real para destruir todo el sistema actual? Y cuando respondían esa pregunta, llegaban a conclusiones bastante diferentes de las que aparecían en muchos titulares. Eso explica por qué algunas inversiones continuaron avanzando. Eso explica por qué ciertos sectores mantuvieron sus planes de expansión. Eso explica por qué muchas empresas siguieron apostando por México incluso en medio de la incertidumbre. Porque estaban observando algo que va más allá de la política cotidiana. Estaban observando los fundamentos estructurales. Y los fundamentos estructurales rara vez cambian de la noche a la mañana. Pero aquí aparece un detalle todavía más interesante, porque mientras el sector económico analizaba incentivos, la política comenzó a entrar en modo electoral. Y cuando la política entra en modo electoral, las dinámicas cambian por completo. Las declaraciones se vuelven más agresivas. Las posiciones se endurecen, los mensajes se simplifican, los matices desaparecen y los conflictos se vuelven más visibles. ¿Por qué? Porque captar atención se convierte en una prioridad. Y cuando captar atención es una prioridad, los discursos moderados suelen perder espacio frente a los discursos contundentes. Ese fenómeno no ocurre solamente en México, no ocurre solamente en Estados Unidos, ocurre prácticamente en todo el mundo. Y eso nos ayuda a entender por qué algunas declaraciones generan tanto impacto mediático, porque están diseñadas para hacerlo. Porque buscan influir en percepciones, porque buscan enviar mensajes, porque buscan fortalecer determinadas posiciones políticas. Pero hay una diferencia importante entre influir en percepciones y cambiar la realidad. Una diferencia que muchas veces se vuelve evidente cuando observamos lo que ocurre después de las declaraciones. Y justamente ahí es donde esta historia empieza a ponerse mucho más interesante. Porque una cosa es lo que se dijo públicamente. Otra muy distinta es lo que comenzó a suceder detrás de escena. Y cuando lleguemos a la línea temporal completa de los acontecimientos, vas a descubrir que hubo momentos clave que cambiaron por completo el rumbo de esta historia. Momentos que pasaron desapercibidos para gran parte del público. Momentos que explican por qué ciertas predicciones comenzaron a debilitarse. Momentos que revelan quién estaba realmente moviendo las piezas. Porque si hasta aquí parece una simple disputa comercial, lo que viene a continuación demuestra que en realidad estamos observando una lucha mucho más profunda por el control político, económico y narrativo de una de las relaciones más importantes del continente. Ahora sí, llegamos al punto donde la historia empieza a acelerarse, porque hasta aquí hemos hablado del contexto, hemos hablado de los incentivos, hemos hablado de la diferencia entre los discursos y los hechos, pero todavía no hemos recorrido los acontecimientos que terminaron provocando la controversia actual. Y cuando observas esa secuencia completa, descubres algo muy llamativo. Las piezas no encajan de la forma en que muchos creen. De hecho, algunos de los momentos más importantes ocurrieron casi desapercibidos. Todo comenzó cuando las declaraciones de Donald Trump sobre comercio internacional volvieron a ocupar titulares. No era algo nuevo. Durante años había utilizado una estrategia similar. Presión pública, mensajes contundentes, amenazas comerciales, promesas de endurecer las reglas. Y cada vez que aparecía una declaración de ese tipo, los mercados reaccionaban, los medios reaccionaban, los partidos reaccionaban, las redes sociales explotaban. Pero esta vez había una diferencia. México se encontraba en un momento particularmente sensible. La llegada de un nuevo gobierno. La revisión futura de acuerdos comerciales. La competencia creciente entre Estados Unidos y China, la reorganización global de las cadenas de suministro.
Todo eso hacía que cualquier comentario tuviera un impacto mucho mayor. A principios de la controversia comenzaron a circular advertencias sobre posibles aranceles más agresivos. Diversas voces interpretaron esas declaraciones como una señal inequívoca de confrontación. La narrativa empezó a expandirse rápidamente. Vienen tiempos difíciles. El tratado está en peligro. Las inversiones podrían irse. Las fábricas podrían abandonar México. Y cuanto más se repetían estas frases, más fuerza adquirían. Porque así funciona la percepción pública. Una idea repetida suficientes veces empieza a parecer inevitable, incluso cuando todavía no existen hechos concretos que la respalden. Pero aquí ocurrió algo inesperado. Mientras las advertencias se multiplicaban, comenzaron a aparecer señales que apuntaban en dirección contraria. Algunas empresas anunciaban nuevas inversiones, otras ampliaban operaciones existentes. Nuevos proyectos industriales seguían avanzando, y los datos económicos no reflejaban el colapso que muchos anticipaban. Hasta aquí podría parecer una simple discrepancia entre opiniones, pero lo que ocurrió después cambió completamente el panorama. Poco tiempo más tarde empezaron las conversaciones relacionadas con el futuro del TEMEC, y aquí aparece un elemento que muchos pasaron por alto, porque los acuerdos internacionales no funcionan únicamente a través de declaraciones políticas. Funcionan mediante procedimientos, mediante reuniones, mediante mecanismos institucionales, mediante procesos diplomáticos. Y precisamente en ese terreno comenzaron a surgir señales mucho más relevantes. Señales que sugerían que las partes seguían dialogando. Señales que indicaban que el acuerdo seguía siendo una prioridad estratégica. Señales que no encajaban con la narrativa de una ruptura inminente. Entonces surgió una pregunta incómoda. Si realmente se estuviera preparando el final del tratado, ¿por qué continuaban los mecanismos de negociación? ¿Por qué seguían existiendo reuniones? ¿Por qué continuaban las conversaciones oficiales? La pregunta era difícil de responder para quienes apostaban por un escenario de colapso total. Y entonces apareció otro acontecimiento importante. Marcelo Ebrard comenzó a enviar mensajes que llamaron la atención de observadores políticos y económicos. Mensajes que apuntaban a la continuidad de los procesos de revisión. Mensajes que hablaban de negociaciones futuras. Mensajes que sugerían que el escenario más probable seguía siendo la permanencia del acuerdo bajo nuevas condiciones. Pegado text.txt, y aquí fue cuando la discusión empezó a cambiar, porque hasta ese momento gran parte de la conversación estaba dominada por las amenazas. Ahora comenzaban a aparecer elementos concretos, elementos verificables, elementos institucionales. Elementos que obligaban a replantear algunas conclusiones. Pero eso no detuvo la confrontación política. Al contrario, la intensificó. Porque cuando dos narrativas chocan frontalmente, cada nuevo dato se convierte en munición para ambos lados. Un sector interpretaba cualquier avance como prueba de que el acuerdo sobreviviría. Otro sector insistía en que todavía existían riesgos importantes. Y en medio de ese choque apareció otro factor decisivo: la opinión pública. Porque mientras expertos discutían detalles técnicos, millones de personas observaban el conflicto desde una perspectiva mucho más simple. ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién tenía razón? ¿Quién exageró? Y esas preguntas empezaron a adquirir un peso político enorme, porque en democracia, la percepción pública puede terminar definiendo carreras enteras, puede fortalecer gobiernos, puede debilitar oposiciones, puede modificar expectativas electorales. Puede alterar estrategias partidistas. Por eso el debate dejó de ser únicamente económico. Se convirtió en una batalla política. Una batalla donde cada declaración era analizada al detalle. Cada reunión era observada. Cada movimiento era interpretado. Y cuanto más avanzaba la historia, más evidente se volvía una realidad. El conflicto no estaba ocurriendo solamente entre países. También estaba ocurriendo dentro de la política mexicana. Porque distintos actores comenzaron a utilizar el tema para reforzar sus propias posiciones. Algunos presentaban cada avance diplomático como una victoria. Otros insistían en señalar riesgos ocultos. Algunos hablaban de estabilidad, otros hablaban de incertidumbre. Y así, poco a poco, el TEMEC dejó de ser solamente un acuerdo comercial. Se transformó en un símbolo político. Un símbolo utilizado por distintos sectores para defender sus argumentos sobre el rumbo del país.
Pero lo más interesante todavía estaba por venir, porque mientras la discusión pública se concentraba en las declaraciones más visibles, detrás de escena comenzaban a moverse intereses mucho más poderosos. Intereses económicos, intereses electorales, intereses institucionales. Y cuando esos intereses entran en juego, las historias suelen tomar giros inesperados. De hecho, algunos observadores comenzaron a notar algo que pocos estaban mencionando. La relación entre Estados Unidos y México no se estaba definiendo únicamente por las palabras de Trump, tampoco únicamente por las respuestas del gobierno mexicano. Había fuerzas más grandes actuando en segundo plano. Fuerzas que rara vez aparecen en los titulares, pero que muchas veces terminan determinando el resultado final. Y cuando analizamos quiénes son esos actores, descubrimos que la historia es mucho más compleja de lo que parecía al principio. Porque detrás de cada declaración pública existe una red de intereses que no siempre son visibles. Y precisamente ahí es donde entramos en la parte más importante de toda esta investigación, porque hasta ahora hemos visto lo que ocurrió, pero todavía no hemos respondido la pregunta fundamental. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién gana realmente con esta tensión? ¿Quién pierde? ¿Y qué intereses se están moviendo detrás del conflicto que millones de personas observan todos los días? Lo que viene a continuación es donde la historia deja de ser una simple cronología y se convierte en una verdadera batalla por el poder. Y antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete, porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Hasta este punto hemos hablado de declaraciones, hemos hablado de reuniones, hemos hablado de negociaciones, pero todavía no hemos entrado al verdadero núcleo del conflicto. Y aquí es donde la historia cambia completamente, porque cuando observas lo que dicen públicamente los distintos actores, todo parece relativamente sencillo. Trump afirma que busca proteger los intereses estadounidenses. El gobierno mexicano sostiene que la relación comercial sigue siendo estratégica. Los empresarios hablan de estabilidad. Los mercados observan con cautela. A simple vista parece una discusión normal entre socios comerciales. Pero cuando profundizas un poco más empiezan a aparecer contradicciones muy interesantes. Y son precisamente esas contradicciones las que permiten entender lo que realmente está ocurriendo. Comencemos por la primera capa, lo que dicen públicamente. Desde el lado estadounidense, el discurso gira alrededor de conceptos que resultan familiares. Protección del empleo, competencia internacional, producción nacional, seguridad económica. Son temas que generan apoyo político, temas que conectan con amplios sectores del electorado, temas que han sido utilizados durante años para construir campañas y desde una perspectiva política tienen sentido, porque permiten presentar una imagen de firmeza, permiten transmitir liderazgo, permiten proyectar control. Pero aquí surge una pregunta. Si el objetivo fuera únicamente proteger la economía estadounidense, ¿por qué mantener abiertos ciertos canales de negociación? ¿Por qué seguir dialogando? ¿Por qué no avanzar directamente hacia una ruptura total? Esa pregunta nos lleva a la segunda capa, lo que realmente podrían estar buscando los distintos actores. Y aquí es importante ser muy cuidadosos, porque hablamos de interpretaciones, no de certezas absolutas, no de hechos confirmados. Hablamos de incentivos. Y los incentivos suelen revelar mucho más que los discursos. Por ejemplo, diversos analistas han señalado durante años que una amenaza puede ser útil incluso si nunca llega a ejecutarse. ¿Por qué? Porque genera presión, porque modifica comportamientos, porque obliga a negociar, porque altera expectativas. Y cuando una amenaza consigue esos objetivos, muchas veces ya cumplió gran parte de su función política, sin necesidad de convertirse en realidad. Eso explicaría por qué algunos mensajes parecen diseñados para generar incertidumbre, más que para anunciar decisiones definitivas. Y si observas la historia política reciente, encontrarás múltiples ejemplos de estrategias similares. Momentos donde la presión pública formó parte de una negociación más amplia. Momentos donde las declaraciones más fuertes fueron seguidas por acuerdos mucho más pragmáticos. Momentos donde la confrontación visible escondía conversaciones mucho más complejas detrás de escena. Ahora bien, veamos la posición mexicana, porque aquí también aparecen contradicciones interesantes. Por un lado se insiste en la fortaleza de la relación bilateral. Por otro lado se reconoce que existen desafíos importantes. Por un lado se transmite confianza. Por otro lado se mantienen abiertas múltiples estrategias de contingencia. Y eso tampoco es casualidad. Porque ningún gobierno serio puede permitirse depender exclusivamente de un escenario favorable. Los gobiernos preparan planes para distintos escenarios.
Los equipos económicos analizan riesgos, los diplomáticos exploran alternativas, los negociadores estudian posibles respuestas, y todo eso ocurre incluso cuando públicamente se transmite tranquilidad. Porque esa es precisamente su responsabilidad. Prepararse para distintos desenlaces. Pero aquí viene lo realmente interesante, porque detrás de ambas posiciones existe un elemento que pocas veces aparece en el debate público: el poder económico. Y cuando hablamos de poder económico, no nos referimos únicamente a gobiernos, nos referimos a empresas, nos referimos a sectores industriales, nos referimos a grupos financieros, nos referimos a actores que tienen enormes intereses en juego. Piensa en esto. Hay compañías que han invertido miles de millones de dólares en cadenas productivas integradas entre México y Estados Unidos. Miles de millones, no millones. Miles de millones. ¿Realmente creen que esos actores permanecerían en silencio si vieran una amenaza inmediata de destrucción total? Difícilmente. Y esa es una de las razones por las que muchos observadores comenzaron a prestar más atención a los movimientos económicos que a los discursos políticos. Porque el dinero suele votar antes que los políticos. Y cuando grandes cantidades de capital siguen apostando por una región, eso envía una señal poderosa. No garantiza el éxito, no elimina riesgos, pero sí indica cómo están evaluando la situación quienes tienen recursos gigantescos en juego. Ahora pasemos a la tercera capa, la más importante de todas, el contexto estructural. Porque el verdadero conflicto podría no estar relacionado únicamente con México. Podría formar parte de algo mucho más grande. Durante los últimos años, el mundo ha experimentado una transformación profunda. Las cadenas de suministro globales están cambiando. Las rivalidades económicas se han intensificado. Los países buscan reducir dependencias estratégicas y las grandes potencias compiten por atraer producción industrial. Ese proceso está redefiniendo el comercio internacional y México ocupa una posición particularmente relevante dentro de esa transformación. Por ubicación geográfica, por capacidad manufacturera, por integración logística, por acceso a mercados, por experiencia industrial. Y precisamente por eso el país se ha convertido en una pieza importante dentro de los nuevos movimientos económicos globales, lo que significa que cualquier discusión sobre el TEMEC debe entenderse dentro de ese contexto mucho más amplio. No se trata solamente de un tratado, no se trata solamente de aranceles, no se trata solamente de Trump o Sheinbaum. Se trata de una reorganización económica que está afectando a múltiples regiones del mundo. Y cuando se observa desde esa perspectiva, algunas cosas empiezan a verse de manera diferente. Las amenazas adquieren otro significado. Las negociaciones adquieren otra lógica, los movimientos empresariales adquieren otra relevancia y las decisiones políticas empiezan a parecer menos improvisadas de lo que muchos creen. Pero eso no significa que el conflicto desaparezca, al contrario. Significa que el conflicto se vuelve más profundo, más complejo, más difícil de explicar, porque ahora no estamos hablando únicamente de política nacional, estamos hablando de intereses globales. Intereses que muchas veces operan lejos de las cámaras, lejos de los discursos, lejos de los titulares. Y precisamente por eso las reacciones que comenzaron a surgir fueron tan intensas, porque a medida que esta historia avanzaba, más actores empezaron a posicionarse, más voces comenzaron a intervenir, más sectores intentaron influir en la conversación. Y cuando lleguemos a esas reacciones, descubrirás algo sorprendente. Algunos de los movimientos más importantes no ocurrieron en reuniones oficiales, no ocurrieron en conferencias, no ocurrieron en negociaciones diplomáticas, ocurrieron en la opinión pública. Y esa batalla terminó siendo mucho más importante de lo que la mayoría imaginaba. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete. Porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nadie. Porque si algo quedó claro durante toda esta controversia, es que la batalla no se libró únicamente en oficinas gubernamentales. Tampoco se libró únicamente en reuniones diplomáticas. Se libró en algo igual de importante, la opinión pública. Y cuando la opinión pública entra en juego, las reglas cambian por completo. Porque en ese terreno no siempre gana quien tiene más razón. Muchas veces gana quien logra imponer la narrativa más convincente, la historia más poderosa, la interpretación más emocional, la explicación más fácil de entender. Y precisamente eso fue lo que empezó a ocurrir. Mientras avanzaban las discusiones sobre el TEMEC, las redes sociales comenzaron a llenarse de posiciones enfrentadas. Un sector insistía en que México estaba frente a una amenaza histórica. Otro sostenía que las advertencias estaban siendo exageradas deliberadamente.
Unos hablaban de crisis, otros hablaban de oportunidad. Unos anunciaban un desastre inminente, otros aseguraban que el país estaba mejor preparado que nunca. Y cuanto más se polarizaba la conversación, más difícil se volvía distinguir entre análisis y propaganda. Porque ambos empezaron a mezclarse, y cuando eso sucede, la ciudadanía queda atrapada en medio de un bombardeo constante de mensajes contradictorios. Fíjate en algo. Cuando surge una noticia compleja, la mayoría de las personas no tiene tiempo para analizar documentos, tratados o indicadores económicos. Dependen de intermediarios, dependen de periodistas, dependen de políticos, dependen de creadores de contenido, dependen de líderes de opinión. Y ahí aparece un enorme problema, porque cada uno de esos actores tiene incentivos diferentes. Algunos buscan informar, otros buscan persuadir, otros buscan ganar influencia, otros buscan obtener beneficios políticos, y otros simplemente buscan atención, mucha atención. Por eso no debería sorprendernos que la discusión se haya vuelto tan intensa. De hecho, era inevitable. Porque el tema reúne todos los ingredientes necesarios para convertirse en una tormenta mediática. Donald Trump, Claudia Sheinbaum, relación México-Estados Unidos, comercio internacional, posibles aranceles, elecciones futuras, economía, empleo, inversión, todo junto, una combinación explosiva. Y cuando apareció esa combinación, las redes hicieron lo que siempre hacen, amplificaron todo, absolutamente todo, las declaraciones más fuertes, las interpretaciones más extremas, los mensajes más emocionales, los escenarios más dramáticos. Y así comenzaron a surgir etiquetas, tendencias y debates que dominaron la conversación durante días. Hashtags como TMEX, Trump, Sheinbaum, México y economía mexicana aparecieron constantemente en publicaciones, videos y comentarios. Pero aquí viene algo importante. La intensidad de una conversación no necesariamente refleja la importancia real de los acontecimientos. Y esa diferencia es crucial. Porque mientras millones de personas discutían en redes sociales, otros actores estaban observando cosas completamente distintas. Los inversionistas observaban indicadores, las empresas observaban contratos, los mercados observaban señales institucionales, los diplomáticos observaban negociaciones, y muchas veces esas observaciones contaban una historia diferente a la que dominaba las tendencias digitales. Eso no significa que las redes no importen, importan muchísimo. Porque moldean percepciones, moldean expectativas, moldean estados de ánimo colectivos, y esos estados de ánimo pueden terminar influyendo en decisiones económicas reales. Pero también es cierto que las redes suelen exagerar movimientos que, vistos desde una perspectiva más amplia, resultan mucho menos definitivos. Por eso algunos analistas comenzaron a advertir sobre un fenómeno interesante. La política moderna se está convirtiendo cada vez más en una lucha por controlar la atención. Y cuando la atención se convierte en el recurso más valioso, los incentivos cambian. Los mensajes se vuelven más agresivos, las posiciones se vuelven más extremas, las explicaciones se vuelven más simples y las zonas grises desaparecen. Pero la realidad rara vez es blanca o negra, casi siempre es gris. Y esa complejidad fue precisamente lo que muchos intentaron ignorar. Mientras tanto, comenzaron a aparecer reacciones desde distintos sectores políticos. Algunos dirigentes aprovecharon la situación para cuestionar al gobierno. Otros utilizaron el tema para defender su gestión. Algunos intentaron convertir el debate económico en una discusión electoral. Otros buscaron presentarse como defensores de la estabilidad. Y cada uno de ellos tenía razones perfectamente comprensibles para hacerlo. Porque en política casi nadie actúa sin incentivos. Y los incentivos electorales suelen ser extremadamente poderosos. Ahora piensa en esto. Si una fuerza política logra convencer a la ciudadanía de que se acerca una crisis económica, puede obtener beneficios políticos. Pero si esa crisis nunca llega, el costo de haberla anunciado también puede ser considerable. Y ahí aparece uno de los mayores riesgos de la política contemporánea. La tentación de apostar por escenarios extremos, porque los escenarios extremos generan atención inmediata, pero también generan consecuencias y terminan siendo incorrectos. Y precisamente por eso algunas voces comenzaron a mostrarse más cautelosas, más prudentes, más interesadas en observar los hechos que las emociones. No porque ignoraran los riesgos, sino porque entendían que el futuro rara vez sigue los guiones más dramáticos. Ahora bien, mientras la conversación pública seguía escalando, empezó a surgir otra pregunta. Una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué estas tensiones parecen repetirse una y otra vez? ¿Por qué cada cierto tiempo aparecen conflictos similares? ¿Por qué cambian los protagonistas pero las dinámicas parecen mantenerse? Y cuando analizamos la historia reciente descubrimos algo fascinante.
Porque lo que estamos viendo hoy podría formar parte de un patrón mucho más amplio, un patrón que se ha repetido durante años, un patrón que trasciende gobiernos, un patrón que trasciende partidos, un patrón que ayuda a explicar por qué ciertas controversias aparecen una y otra vez en distintos momentos. Y cuando entendemos ese patrón, toda esta historia adquiere un significado completamente diferente, porque deja de ser una simple disputa política y empieza a convertirse en una radiografía de cómo funciona realmente el poder. Y aquí es donde la historia deja de tratar únicamente sobre Trump, Sheinbaum o el T-MEC. Porque cuando observas con suficiente distancia todo lo ocurrido, empiezas a notar algo inquietante. No es la primera vez que vemos un conflicto parecido. No es la primera vez que aparecen advertencias de desastre económico. No es la primera vez que se anuncia una ruptura histórica. No es la primera vez que la política intenta adelantarse a los hechos. De hecho, si revisas la historia reciente de México, descubrirás un patrón que se repite constantemente. Cambian los nombres, cambian los partidos, cambian las circunstancias, pero el mecanismo es sorprendentemente similar. Primero aparece una amenaza, después aparece una narrativa, luego surge una confrontación política. Los medios amplifican el conflicto, las redes sociales multiplican la tensión, la ciudadanía se divide. Y finalmente la realidad termina siendo mucho más compleja que cualquiera de las versiones iniciales. ¿Te parece familiar? Debería. Porque es exactamente lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones durante las últimas décadas. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Estamos observando un evento excepcional? ¿O estamos viendo otra manifestación de un patrón político que ya conocemos? Muchos especialistas en comunicación política sostienen que los gobiernos modernos enfrentan un desafío enorme. No basta con gobernar, también deben ganar la batalla narrativa, porque en una época dominada por redes sociales y ciclos de noticias acelerados, la percepción pública puede transformarse en cuestión de horas. Y cuando la percepción cambia, la presión política cambia con ella. Eso significa que los líderes políticos no solo compiten por resultados, también compiten por interpretaciones, compiten por relatos, compiten por marcos narrativos. Y eso explica por qué algunos conflictos parecen crecer mucho más rápido de lo que justificarían los hechos objetivos. Porque detrás de ellos existe una batalla paralela. La batalla por definir qué significado tendrán esos hechos. Piensa en esto. Un mismo acontecimiento puede ser presentado de dos maneras completamente distintas. Un sector puede describirlo como una derrota. Otro puede presentarlo como una victoria. Y ambos pueden utilizar exactamente los mismos datos. Lo único que cambia es la interpretación. Por eso resulta tan importante observar no solamente lo que ocurrió, también quién está contando la historia y por qué la está contando de esa manera. Porque cada actor político tiene incentivos específicos. Un gobierno necesita proyectar estabilidad, una oposición necesita señalar riesgos, un candidato necesita diferenciarse, un partido necesita movilizar votantes, un medio necesita captar atención. Y todos esos incentivos influyen en la forma en que se presenta la información. Ahora bien, eso no significa que todos mientan. No significa que todo sea propaganda. Significa simplemente que cada actor observa la realidad desde una posición determinada, y esa posición condiciona su interpretación. Por eso los conflictos políticos suelen ser tan difíciles de analizar, porque rara vez existe una única versión completamente objetiva. Lo que existen son múltiples perspectivas compitiendo por imponerse, y cuando observamos el caso del T-MEC encontramos exactamente esa dinámica. Por un lado están quienes ven fortaleza económica, por otro lado quienes ven vulnerabilidad, por un lado quienes observan oportunidades, por otro lado quienes observan amenazas. Y ambas posiciones contienen elementos reales, porque el mundo no funciona en absolutos. México tiene fortalezas, pero también tiene desafíos, tiene ventajas estratégicas, pero también riesgos, tiene oportunidades enormes, pero también enfrenta incertidumbres. La pregunta importante no es si existen problemas, la pregunta es cómo se gestionan, y ahí es donde aparece el verdadero patrón. Porque cuando analizamos conflictos similares del pasado, encontramos algo constante. Los países que logran navegar momentos de tensión no son necesariamente aquellos que evitan los problemas. Son aquellos que desarrollan capacidad para administrarlos, capacidad institucional, capacidad diplomática, capacidad económica, capacidad política. Y precisamente por eso el debate sobre el T-MEC va mucho más allá de un simple acuerdo comercial. Lo que realmente está en discusión es la capacidad del país para adaptarse a un entorno internacional cada vez más complejo.
Porque el mundo está cambiando, las alianzas cambian, los mercados cambian, las tecnologías cambian, las cadenas de suministro cambian. Y los países que no logran adaptarse terminan pagando costos enormes. Por eso algunos analistas consideran que la verdadera pregunta no es si Trump hará una declaración más agresiva o menos agresiva. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tan preparada está México para cualquier escenario? Porque los liderazgos políticos pasan, las elecciones pasan, los gobiernos cambian, pero los intereses estratégicos permanecen. Y esos intereses son los que terminan definiendo las decisiones más importantes. Ahora bien, aquí viene algo todavía más interesante. Porque si observamos cuidadosamente todo lo ocurrido, aparece un dato que muchos han pasado por alto. Un dato que conecta prácticamente todas las piezas de esta historia. Un dato que ayuda a explicar por qué las amenazas más fuertes no siempre terminan convirtiéndose en acciones concretas. Un dato que nos acerca a la verdadera revelación de este caso. Y cuando lleguemos a ese punto vas a entender por qué tantas personas interpretaron mal lo que estaba ocurriendo. Porque el verdadero juego nunca estuvo donde todos estaban mirando. Y eso cambia absolutamente todo. Al principio de este video te dije que había algo que mucha gente no estaba viendo con claridad. Y ahora estamos llegando exactamente a ese punto. Porque después de revisar el contexto, después de analizar los antecedentes, después de recorrer la cronología, después de observar las reacciones y después de identificar el patrón que se repite una y otra vez, aparece una conclusión que cambia por completo la interpretación de esta historia. La verdadera batalla nunca fue únicamente sobre el TMEC, tampoco fue únicamente sobre Trump y tampoco fue únicamente sobre Sheinbaum. La verdadera batalla fue por controlar la percepción pública de lo que podía ocurrir. Y eso es una diferencia enorme. Porque cuando entiendes eso, muchas piezas empiezan a encajar. Por ejemplo, ¿por qué algunas declaraciones parecían mucho más agresivas que las acciones posteriores? ¿Por qué ciertos pronósticos anunciaban escenarios extremos que luego no terminaban materializándose? ¿Por qué los mensajes políticos avanzaban en una dirección mientras algunos indicadores económicos avanzaban en otra? La respuesta podría estar precisamente ahí, en la diferencia entre la presión política y la realidad institucional. Porque cuando observas todo el proceso completo, descubres algo muy llamativo. Las amenazas generaron atención, las advertencias generaron debate, los discursos generaron polarización. Pero al mismo tiempo los mecanismos institucionales siguieron funcionando. Las reuniones siguieron existiendo, las conversaciones continuaron, las negociaciones avanzaron. Y los actores económicos siguieron tomando decisiones de largo plazo. Eso no significa que no existiera tensión. Claro que existía. Sería absurdo negarlo. Lo que significa es que la tensión no necesariamente apuntaba hacia el escenario más extremo. Y aquí aparece el dato más importante de toda esta historia. El elemento que conecta todas las piezas. El factor que ayuda a entender por qué el acuerdo comercial sigue ocupando una posición central para los tres países. México, Estados Unidos y Canadá. Porque más allá de las diferencias políticas, más allá de las declaraciones, más allá de las campañas, existe una realidad muy difícil de ignorar. Las economías de Norteamérica están profundamente integradas, mucho más de lo que la mayoría imagina. Miles de empresas dependen de esa integración. Millones de empleos dependen de esa integración. Billones de dólares circulan gracias a esa integración. Y desmontar algo de esa magnitud no es una decisión que pueda ejecutarse de manera simple. No es una decisión que dependa únicamente de una conferencia de prensa. No es una decisión que dependa únicamente de una figura política. Es una decisión que impactaría a gobiernos, industrias, trabajadores, inversionistas y consumidores al mismo tiempo. Por eso muchos especialistas observaban las amenazas con una mezcla de atención y escepticismo. Atención porque las tensiones eran reales. Escepticismo porque los costos de una ruptura total también eran reales. Y cuando los costos son tan altos, las dinámicas suelen cambiar. Las posiciones se endurecen públicamente. Pero las negociaciones continúan, los discursos se radicalizan, pero los incentivos económicos siguen existiendo, las diferencias aumentan, pero los canales institucionales permanecen abiertos, y esa combinación es precisamente la que hemos visto durante toda esta historia. Ahora bien, ¿significa eso que todo está resuelto? No, y aquí es importante ser muy claros, porque algunas personas cometen un error frecuente. Confunden la ausencia de una crisis inmediata con la ausencia total de riesgos. Y son cosas muy distintas. Los desafíos siguen existiendo. Las diferencias siguen existiendo. Las negociaciones futuras seguirán siendo complejas. Habrá nuevas tensiones. Habrá nuevos desacuerdos. Habrá nuevos momentos de incertidumbre.
Eso es prácticamente inevitable. Lo que cambia es la forma de interpretar esas tensiones. Porque si observamos únicamente los discursos, podríamos concluir que el sistema está al borde del colapso. Pero si observamos los incentivos estructurales, la conclusión puede ser muy diferente. Y ahí es donde aparece la gran revelación. La historia nunca trató realmente sobre si una declaración era más dura que otra. La historia trató sobre algo mucho más profundo: la capacidad de las instituciones para resistir la presión política, la capacidad de los intereses económicos para influir en las decisiones, la capacidad de los gobiernos para negociar bajo tensión, y la capacidad de la ciudadanía para distinguir entre narrativa y realidad. Porque al final, eso es exactamente lo que estuvo ocurriendo. Una batalla entre percepciones, una batalla entre expectativas, una batalla entre interpretaciones. Y mientras millones de personas observaban las declaraciones más visibles, el verdadero juego seguía desarrollándose detrás de escena. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. Porque si hay algo que esta historia demuestra es que la política moderna se ha convertido en una lucha constante por controlar la narrativa. Y quien controla la narrativa obtiene una ventaja enorme. Puede influir en mercados, puede influir en votantes, puede influir en expectativas, puede influir incluso en decisiones futuras. Por eso resulta tan importante observar no solamente lo que se dice, también lo que se hace, no solamente las amenazas, también los incentivos. No solamente los discursos, también las consecuencias. Y cuando aplicamos esa lógica al caso que acabamos de analizar, la imagen final resulta mucho más compleja de lo que parecía al principio, porque la realidad rara vez es tan simple como una consigna política. Y precisamente ahí es donde muchos análisis fallan. Fallan porque buscan respuestas fáciles para fenómenos complejos. Fallan porque intentan reducir procesos enormes a una sola explicación. Fallan porque confunden una parte de la historia con la historia completa. Pero cuando conectamos todas las piezas, aparece una conclusión distinta. Una conclusión que quizá no genere titulares tan espectaculares, pero que probablemente se acerca mucho más a la realidad. Y es que el futuro de la relación entre México y Estados Unidos no dependerá exclusivamente de una declaración. Dependerá de intereses económicos gigantescos. Dependerá de instituciones. Dependerá de negociaciones. Dependerá de decisiones estratégicas que seguirán desarrollándose durante los próximos años. Y eso significa que la verdadera historia apenas está comenzando.